¿sí? No, creo que se cortó, yo volví a grabar. Bueno, sigo. Entonces, lo que vamos a esperar es que en este desarrollo intelectual esto sea plástico, ¿sí? Que no sea estanco. Bueno, este peque tiene estas dificultades y en esto anda bárbaro. Bueno, pero el año que viene tengo que reevaluar, que no va a seguir siempre así. O al menos eso espero, ¿sí? Que haya movimiento. Y ese va a ser un objetivo de tratamiento. Bien, también tenemos diversidad en los perfiles de inteligencia. Entonces, podemos hablar de, como está, digamos, mencionado en el DSM-5, el trastorno del desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Como digamos, el que tiene más desafíos en términos intelectuales. Ahí ya hablamos de una discapacidad intelectual. ¿M? Inteligencia limítrofe, que da cuenta de un concepto en donde la persona cuenta con herramientas, ¿sí? Y cuenta con potencial, pero que no es suficiente para poder estar o funcionar o desplegarlo de manera autónoma, sino que requiere apoyos. ¿Mm? Y que esos apoyos no son tan sustanciales como los que requiere una persona con una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, por eso van a ver que en mucha bibliografía se habla de la inteligencia limítrofe, porque hay muchas personas, ¿m?, que uno cuando hace algún tipo de evaluación clínica, neuropsicológica, etcétera, puede ver que hay algunas cuestiones a nivel como más cognitivo, del procesamiento cognitivo, pero que no dan cuenta o que no cumplen los criterios clínicos de discapacidad intelectual, ¿m?, que están ahí, en un entre. Después está lo que se llama inteligencia promedio, que es lo esperable, que el promedio nunca es un promedio tan taxativo, ¿sí? Que tiene sus desvíos y tiene sus curvas, y tiene sus, digamos, sus perfiles incluso dentro de lo que es la inteligencia promedio. Y después tenemos las altas capacidades, ¿sí? Que son aquellas personas que son lo que antes se llamaba superdotado. Ahora se piensa en términos de altas capacidades. Entendiendo que estas cuestiones o esta diversidad en los perfiles de inteligencia van a, digamos, responder a la definición de inteligencia como la capacidad de solucionar problemas, de razonar y de adaptarse al ambiente. Van a ver que en el concepto de inteligencia hay cuestiones como muy ligadas no solamente a los procesos cognitivos, ¿sí?, o a los, digamos, procesos psicológicos secundarios y primarios, sino que también va a hablar de esto de la adaptación del ambiente. ¿Mm? Cuando hablamos de inteligencia, cuando hablamos de posibilidad de adaptación, hablamos en relación a la conducta adaptativa, que eso ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero acá lo que más me importa es que más allá del perfil de inteligencia de cada persona, lo importante es la funcionalidad y los apoyos que requiere. ¿Sí? Yo puedo quizás en una evaluación no dar cuenta de ninguna de estas categorías, ¿sí?, o algunas de estas particularidades del sujeto. Pero sí, siempre, más allá de eso, tengo que pensar en la funcionalidad y en los apoyos que requiere. Y esos van a ser mis objetivos de tratamiento. ¿Mm? Bueno, entonces, cuando hablamos de discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo de la inteligencia, como bien decía, para que nos quede recontra archivisual, tenemos cuestiones de competencia cognitiva, de procesos cognitivos, funciones, habilidades, ¿sí?, a nivel como más del sistema nervioso central, que siempre hablábamos de funcionalidad, y la conducta adaptativa. La conducta adaptativa va, digamos, de la mano de toda la parte ambiental, ¿sí?, toda la parte del contexto. Es decir, cómo, digamos, si partimos de la definición que la conducta adaptativa es un conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas, que ahora vamos a ver, que son aprendidas, ¿sí? Y este aprendizaje que tiene la persona es para, digamos, con el objetivo de poder funcionar o ser funcional en la vida diaria, que vaya respondiendo a las circunstancias cambiantes de la vida y a las exigencias contextuales, ¿no? La conducta adaptativa es aprendida, hay un otro que media en ese aprendizaje.
¿Mm? Sería lo que hablamos en términos de aprendizajes incidentales. ¿Mm? Tiene que ver con, cuando hablamos de habilidades conceptuales, desde cómo desplegamos nuestro lenguaje, tanto en la expresión como en la comprensión, como en el plano escrito. ¿Mm? Cómo pensamos el manejo del dinero, del tiempo, el manejo numérico. Digo, todo eso tiene que ver con las habilidades como más conceptuales de la conducta adaptativa. ¿Mm? Que son todos aprendizajes que, bueno, son incidentales y que se van a dar en la dinámica con el otro y con el ambiente en la medida que sean los otros los que no pongan barreras, o que sea el ambiente el que no ponga barreras, sobre todo en una persona con discapacidad. ¿Mm? Que siempre se dé lugar a que esto ocurra. Por más que hayan cuestiones que cuesten un poquito más, o que hayan aprendizajes que tarden más tiempo, yo siempre le digo a los cuidadores, sobre todo los niños pequeños con alguna discapacidad, uno todo lo que hace ahora es semillita de cuando sea grande y su futuro. Digo, hay algo en relación a eso que muchas veces los cuidadores o las personas que están a cargo, familiares, de alguna persona con discapacidad, se angustian tanto del futuro que queda como invalidado el presente. Entonces, uno tiene que trabajar estas cuestiones con los cuidadores, como desde muy chiquititos trabajar en estas conductas adaptativas porque van a ser funcionales para la vida cotidiana. Bueno, habilidades sociales, que son todas las que tienen que ver con la resolución de problemas sociales, la autoestima, la relación con otros. Y las habilidades prácticas, que son más en relación a las actividades de la vida cotidiana, higiene, alimentación, manejo del transporte, poder responder una rutina, seguridad en relación a su propio cuerpo y en relación a tener cuidado con cosas que pueden pasar en el contexto, etc. Entonces piensen que si nosotros hablamos de este interjuego, ¿sí? El concepto actual de discapacidad intelectual se refiere a aquellas limitaciones, ¿sí? Aquellas restricciones o limitaciones que tiene la persona en relación a su competencia cognitiva, ¿sí? Que tiene desafíos a nivel de competencia cognitiva, intelectual, ¿sí? De su inteligencia, y de la conducta adaptativa. Y acá lo interesante es ver que hay un montón de personas que tienen un nivel de conducta adaptativa muy alto, son muy independientes, muy funcionales, diría que hasta sobreadaptados, pero que tienen un rendimiento cognitivo quizás por debajo del promedio. ¿Mm? Y ahí es donde hablábamos de inteligencia limítrofe, por ejemplo, que no conforman una discapacidad intelectual. ¿Sí? Para pensar en discapacidad intelectual tengo que pensar en estas dos cuestiones. Y ahí pienso en niños que no tuvieron oportunidades escolares, que no tuvieron oportunidades contextuales, ¿sí? Y no tuvieron oportunidades de estimulación cognitiva, y que están sobreadaptados, ¿no? Y sin embargo, si uno le toma una escala de inteligencia, da un resultado cuantitativo por debajo de lo esperado. Y ahí es donde el posicionamiento crítico y clínico es el que va a poner en jaque al diagnóstico de discapacidad. ¿Mm? Porque la persona es funcional. Y no es barrera el contexto. Es barrera, quizá, el contexto escolar. ¿Sí? Ese nene, ese niño tiene dificultades en la escuela, porque todavía no lee ni escribe, tiene 10 años, ¿sí? Pero en la casa se hace la comida, va solo, compra, vuelve, utiliza transporte público, sabe manejar dinero, conoce el tiempo, digamos. Hay muchas, digamos, particularidades que uno tiene que mirar a la hora de pensar en el diagnóstico y por lo tanto eso nos va a dar lugar después a pensar el abordaje, ¿no? Entonces acá es donde digo, bueno, pensemos en el abordaje de la discapacidad cuando impacta en el aprendizaje, porque también podemos pensar en una discapacidad, por ejemplo, en mielomeningocele,
que es una persona que quizás está en silla de ruedas, tiene una discapacidad motriz, necesita muchos cuidados y es poco independiente en actividades de la vida cotidiana porque tiene justamente la limitación motora que hace que los diferentes contextos no sean cómodos para él. Pero en lo cognitivo está bárbaro, digamos, cursa según el año de escolaridad que tiene que cursar, se alfabetizó, está leyendo, comprende, digo, no hay ahí una dificultad en el aprendizaje ni una dificultad cognitiva, y sin embargo es una discapacidad. Entonces, un poco el recorte está pensado en, perfecto, pensemos en la discapacidad, pero que impacte en el aprendizaje, ¿sí? Pensemos en la discapacidad en relación a no nos centremos únicamente en la discapacidad intelectual, ¿sí? Porque digo, hay un montón de condiciones y de, digamos, desafíos a nivel del aprendizaje que puede tener una persona independientemente de la discapacidad intelectual. ¿Mm? Vamos a ver algunas cuestiones de discapacidad intelectual, pero sí es interesante pensar en esto, ¿no? Cómo pienso en el abordaje de la discapacidad cuando impacta en el aprendizaje. Y nos estamos viendo bien. Bueno, una propuesta a pensar, a reflexionar, tiene que ver con pensar el abordaje que esté centrado en la persona. Porque esto va a ser coherente a el posicionamiento clínico ético del cual hablé en el principio, ¿sí? Donde vamos a pensar siempre en la subjetividad y vamos a pensar en cómo se construye, vamos a pensar en lo dinámico, en lo continuo, en lo sucesivo de los aprendizajes en una persona. Y acá, en términos de abordaje, en términos de tratamiento, sí o sí, vamos a pensar en una modificación ambiental, ¿sí? Vamos a pensar en trabajar modificaciones ambientales. Desde nuestro paradigma social de la discapacidad, este es uno de los principios más importantes. Otra de las cuestiones tiene que ver con estrategias compensatorias. Ahora vamos a ver cada una de estas cuatro. Las presento así flum y ahora vamos a ver cada una. Otra tiene que ver con los sistemas de apoyos que voy a ir pensando para esa persona y estimulación cognitiva, tratamiento, digamos, más de las habilidades cognitivas y académicas. Bien, ¿se me trabó? Entonces, si vamos a pensar en la modificación ambiental, desde la clínica psicopedagógica no puedo dejar de pensar en lo intersectorial. Tengo que trabajar con la escuela, tengo que trabajar con la familia, tengo que trabajar con el club al que asiste o a la iglesia. Digo, tengo que trabajar de manera intersectorial. Porque ese individuo que viene a la consulta conmigo y que yo armo y me ajusto en relación a su perfil y intento derribar barreras que pueden ser en relación al mismo contexto de trabajo donde estoy, puede ser en relación a una barrera comunicacional, digo, un montón de cuestiones que uno trabaja en el ámbito de la salud, en el consultorio, con nuestros pacientes, con los chicos, que después no se van a replicar en los otros ambientes. Entonces termina siendo un como sí, con lo cual es importante poder trabajar de manera intersectorial. Como hablé de muchas personas que tienen alguna discapacidad y que impacta esa discapacidad en los aprendizajes, en general lo trabajamos de manera interdisciplinaria, porque siempre hay, digamos, otro profesional de la salud que trabaja o que interviene con ese peque. Puede ser desde neurología, pediatría, por supuesto, pediatría del desarrollo, y después en algunas condiciones de salud específicas vamos a ver, por ejemplo, reumatología si es algo autoinmune, bueno, dermatología si es neurofibromatosis, neurología, etc. Lo que quiero decir es que nunca estamos trabajando solos, por lo menos desde nuestro abordaje en la discapacidad, en la clínica, siempre es con otros. Bien, familia, cuidadores, actores fundamentales. ¿De qué? El sistema de creencias, esto que venía diciendo.
Hay algo que tiene que ver con, a mí me gusta usar como esta frase, ¿no? Favores versus derechos. Hay algo que está en el sistema de creencias muy arraigado a la discapacidad, que tiene que ver con la pena, que tiene que ver con, bueno, voy a hacerle este favor porque tiene esta discapacidad, ¿no? Em, y lo estamos ubicando en otro lugar que no está ubicado como una persona, ¿sí? Sujeta de derecho, persona sujeto de derecho, sino que lo estamos ubicando en un escalón más abajo de nosotros. Con lo cual, este sistema de creencias, que muchas veces pasa en la escuela, pero que también pasa mucho en la casa, es algo que hay que trabajar con la familia. ¿Mm? Como en relación a, bueno, es su derecho que él sea independiente, ¿sí? Em, ya bañarlo solo, digamos, no es algo que él lo necesite, por el contrario, está haciendo, ¿no? Está como yendo en contra de su independencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando uno habla de una modificación ambiental, tenemos que pensar desde lo macro a lo micro, ¿sí? Y el sistema de creencias muy montañas, básicamente, porque uno lo que ve es eso, ¿no? Como cuando hay cuidadores que tienen una apuesta muy grande, que pueden identificar el potencial real, ¿sí? De ese sujeto. Algunos quizá identifican un potencial ideal, ¿sí? Pero cuando podemos trabajar sobre el potencial real, es muy interesante trabajar el sistema de creencias. Siempre me gusta presentar como esta imagen, ¿no? Que responde un poco a este paradigma donde planteamos que cuando una flor no florece, lo que hacemos es modificar el ambiente en el que crece y no la flor, ¿sí? Em, le pongo agua, le pongo poca agua, lo saco al sol, lo pongo en la sombra, es de interior, es de exterior, necesita mucha tierra, necesita poca tierra. Digo, si volvemos a la fuente, ¿sí? Si volvemos como a lo más simple de la vida, nos damos cuenta que la modificación ambiental es lo más importante. ¿Mm? Porque va a ser ahí donde la planta, en este caso, la flor, va a estar cómoda y va a poder tener la oportunidad de florecer. ¿Sí? Le estamos dando oportunidades, le estamos dando potencial, estamos incomodando en la comodidad, ¿sí? Cuando digo incomodando en la comodidad, me refiero a si esa persona está en el ambiente con los apoyos que tiene que recibir, ¿sí? Con la empatía y con los derechos que tiene que, digamos, ser valorados sus derechos, es que va a estar disponible para que yo lo pueda incomodar, yo lo pueda desafiar, ¿sí? Porque está en su terreno fértil, porque está en su comodidad. ¿Mm? Una persona que está incómoda en ese lugar, que es sapo de otro pozo, difícilmente lo pueda o lo quiera incomodar más. ¿Se entiende el punto? Tengo que favorecer el ambiente para poder desafiarlo, para que pueda entrar en conflicto cognitivo y para que pueda aprender algo más, ¿sí? Para que pueda avanzar en su escalera del desarrollo. Cuando hablamos de estrategias compensatorias, me voy apurando, me refiero a esto, ¿no? Como pensar en el perfil de fortalezas y desafíos de ese sujeto, entender lo que siempre va a ser dinámico, ¿sí? Que son pequeñas fotos que yo voy haciendo, y es esto de incomodar, ¿sí? Cuando hablo de estrategias compensatorias, me refiero a de qué manera pensamos, ¿no? Yo acá puse como un montón de habilidades, de funciones cognitivas, digo, de digamos, hay cuestiones que uno tendría que pensar o que en principio a mí me gusta pensarlo así, lo comparto, ¿sí? En donde digo, bueno, a ver, en el aspecto intelectual hay desafíos, ok, pero en el procesamiento de la información visual no, este nene es recontra visual, entonces esa es mi fortaleza, tengo que ir por ahí, tengo que ir con imágenes. El procesamiento de la información auditiva y está un poco más desafiada también porque justamente como necesita lo concreto, está costando que ingrese únicamente por la vía auditiva la información o verbal, ¿sí? Entonces voy a seguir con mi fortaleza visual, pero voy a acompañar con algunas palabras, ¿sí? Cuando pienso en lo visoespacial,
Supongamos que es un peque que, bueno, se organiza en el tiempo, en el espacio, que puede coordinar, puede hacer una buena integración grafomotora, ¿sí? Que puede copiar muy bien trazos, por ejemplo, que el cuaderno, si le pongo los renglones anchos, está pudiendo, digamos, respetar eh, no solo la dirección de la escritura, sino también la organización de la hoja. Digo, bueno, puede ser una fortaleza, voy a seguir por ahí, lo voy a organizar. Ahora, su nivel atencional es muy fluctuante porque supongamos que tiene desafíos a la inhibición, entonces se engancha con todo y le cuesta focalizar. Bueno, ahí otra vez me vuelve a ayudar la información visual, la información visoespacial, justamente para ayudarlo a que tenga mejor atención. Con lo cual, mi estrategia compensatoria en este ejemplo es trabajar la percepción visual, o sea, la información que ingresa visual, y la visoespacialidad, porque esas van a ser las estrategias compensatorias de su distracción, ¿sí? De lo que todavía no puede terminar de procesar a nivel verbal. Entonces va a ser mi punto de partida, va a ser mi fortaleza desde donde yo voy a trabajar. Por eso se llama compensatorio. ¿Sí? Porque no voy a trabajar sobre el desafío específicamente, sino que voy a trabajar primero sobre la fortaleza. ¿Mm? Esto lo que hace es que podamos como a partir de partir como del potencial de esa persona, ¿sí? Y sobre ellas vamos a trabajar los desafíos. Es esto de incomodar en la comodidad, ¿Mm? Sobre la base de lo que yo sé que puede. Y por supuesto que de acuerdo a la etapa, al momento que se encuentre su desarrollo. ¿Mm? Por eso si lo pensamos a los sistemas de apoyo como una escalera, es que primero, el primer como paso de la escalera es como ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Voy a partir de lo que puede, de su potencial, de su fortaleza, ¿sí? Para ir logrando determinados como conflictos cognitivos que voy a ir acompañando a medida que lo voy desafiando y que podamos avanzar juntos a algún escalón. Esta escalera puede tener baranda, esta escalera puede ser una escalera mecánica, esta escalera puede ser una escalera chiquitita, cortita, de pocos escalones. Digo, puede ser variable, ¿sí? Y va a ser dinámica esa escalera. La metáfora de la escalera justamente dice eso. ¿De qué manera podemos subir, aunque sea un escalón, dos escalones, agarrándome de la baranda, agarrándome de la pared, apoyos, ¿sí? Los ajustes necesarios que yo necesito para justamente fomentar todo lo que tiene que ver con el potencial de ese niño, ¿no? Como si lo pensaríamos en términos de desarrollo como, como desde el punto de vista de Vygotsky, ¿no? Bueno, zona de desarrollo próximo, zona de potencial, pensémoslo así. Entonces la metáfora de la escalera nos va a ayudar a pensar en eso. Va a subir a su tiempo, va a subir a su ritmo, va a subir a su modo, ¿m? Pero la idea es que podamos acompañar en que pueda ir subiendo cada vez un escaloncito más. ¿M? Y que no haya techo, o sea, es una escalera que no sabemos dónde va a terminar, porque ese es nuestro horizonte, ¿sí? No podemos poner un techo como una sentencia. Por eso en algún punto, cuando hablamos de el tratamiento, hablamos, acá voy a avanzar, bueno, ahora después lo vamos a ver, pero es una apuesta, ¿sí? Para nosotros va a ser una apuesta trabajar. Y estos apoyos, estas barandas, la pared, bueno, todo lo que fui diciendo en relación a esta escalera, van a ser los tipos de apoyo que yo puedo presentar, ¿sí? Algunos que sean explícitos, bueno, hoy vamos a ver cómo podemos leer mejor, ¿no? Verbales, y por modelado, no digo nada y lo hago lo de él, le doy ejemplos. Algunos también pueden ser indirectos, ¿sí? En mucha bibliografía de discapacidad intelectual se plantea que se recomienda que siempre los tipos de apoyo sean muy explícitos, por modelado, por procedimiento, ¿no? Primero hago esto, después hago aquello, justamente porque necesitan de lo concreto, ¿sí? Pero si pensamos en la diversidad de las personas, algunas necesitan que no le diga todo el tiempo lo que tiene que hacer, sino que sea más indirecto, que vaya más por el lado del azar, sin tanto el decir, ¿sí? Por eso es que
es válido cualquier tipo de apoyo que yo pueda estar implementando. Pero lo importante acá es identificar qué apoyo estoy dando para después poder generalizarlo con los otros ambientes. ¿Mm? Porque acá lo que más nos va a importar en el trabajo, en la discapacidad, va a ser la funcionalidad, ¿sí? Esto de la funcionalidad en el ambiente, ¿m? En el contexto, que dé lugar a los procesos más de independencia y que sean aprendizajes significativos, ¿m? Y que esto esté íntimamente relacionado. Entonces, justamente para yo poder pensarlo el tratamiento como una apuesta, bueno, voy a tener que hacer una planificación inicial en función de todo esto. Ya leí el ambiente, ya vi a la persona, ya detecté las fortalezas y los desafíos, conocí su modalidad de aprendizaje. Conozco el modo en que la escuela le ofrece aprendizaje, ¿no? Enseñanza. Bueno, entonces, con toda esa información, planificar un tratamiento priorizando, ¿sí? Determinadas funciones que pueden ser las estrategias compensatorias, ¿sí? Como esto del ejemplo que les daba en relación a, bueno, voy a trabajar sobre lo visual, sobre lo visoespacial, para reforzar un poco más lo verbal, la atención, ¿sí? Y para que esté más disponible al aprendizaje mediado por otro, por ejemplo. Ese puede ser un buen objetivo clínico de intervención. Pero siempre priorizando, ¿sí? La sistematización en discapacidad, sobre todo, ayuda mucho a poder sistematizar, tiene que ver con, bueno, planificar, pero hacer, digamos, de manera sistemática, repetitiva, determinadas ofertas que uno hace a la hora de jugar con ese peque, a la hora de trabajar alguna actividad, porque justamente lo que uno ve es que hay mucho en general, y esto es como algo muy general lo que voy a decir, uno lo que ve es que son peques que de una sesión a otra es como si se olvidaran lo que uno les planteó, ¿no? Y en realidad tiene que ver porque hay mucho estudio, sobre todo en discapacidad intelectual, en como más desafíos en la memoria a corto plazo. Como que necesito repetir muchas veces, ¿sí? Para que eso sea conocido, para que pueda ser memorizado mejor, que sea, digamos, esto como más significativo para él y que lo pueda apropiar mejor. Por eso es que la sistematización y la repetición, particularmente en este tipo de abordaje, es lo más recomendado. ¿Mm? Y focalizar tiene que ver con esto, de priorizar las funciones. Voy a focalizar hoy, digo, dentro de esta repetición y de esta sistematización de lo que le estoy ofreciendo, supongamos que es el juego de la oca. ¿Sí? Estoy 5 sesiones con el juego de la oca, lo que quiero decir es que voy a focalizar cada día algo en relación a, no sé, la primera sesión focalizo que vamos a jugar del 1 al 10 en el juego de la oca y trabajar del 1 al 10 y a partir del 10 no nombro los números y solo hago que el patito vaya de uno a otro. Entonces ahí estoy focalizando más el conteo término a término. Digo, focalizar bien lo que uno está haciendo a la hora de trabajar alguna función. ¿Para qué? Para que después yo pueda generalizarlo, ¿sí? Y decir, bueno, mira, ¿sabes qué juego de recorrido? En casa va a estar bárbaro, porque ya estuvimos trabajando esto, pero trabajalo hasta acá, ¿sí? Jugá hasta acá. A veces nos podemos ayudar de esto, ¿no? Como de algún tipo de grilla, estas de las que proponen la propuesta de Helga y Pearson, pero lo traigo bien a modo de ejemplo, ¿no? Como, bueno, ¿qué habilidades voy a trabajar? ¿Qué fortalezas y desafíos? ¿Cuál es lo prioritario y qué es lo transversal? Lo que voy a trabajar siempre. Bueno, si charlamos todos los días y voy a trabajar esto, ¿no? Como las emociones y cómo está y lo empático y demás, bueno, ese es un objetivo que va a ser transversal. ¿Mm? Y el juego, para ir terminando, puede ser o es, a mi modo de pensar y parecer, siempre lo es, la herramienta clínica fundamental para trabajar estas cuestiones, ¿no? Desde un juego simbólico donde trabajo eh, y puedo trabajar, digamos, lo transversal, ¿no? En el juego simbólico, no es un objetivo tan puntual, sino de
bueno, ver los procesos de simbolización, conocer también cómo está, que tenga un despliegue, que pueda decir, que pueda hacer, en función de, bueno, cómo esa persona se siente, cómo está, cómo puede comunicarlo. El juego arreglado nos va a ayudar un montón para justamente esto, ¿no? Como ordenar, planificar, sistematizar alguna actividad para que tenga después un efecto de aprendizaje. Los juegos físicos los uso mucho y me parece que son muy importantes para todo lo que es la transición, ¿no? De un juego a otro. Eh, es muy interesante pensarlo, ¿no? Como las burbujas, las boquillas, eh, algún juego con pelota. Digo, el juego físico cumple una función muy importante, sobre todo en las transiciones. O de roles también es fundamental. Para trabajar algo de la escena temida, de la escena escolar, es interesante que también pensemos que la escena escolar no sea, digamos, una réplica en el consultorio, ¿no? ¿Cómo podemos romper con eso? Entonces, una oportunidad es con el juego de roles para trabajar. Y actividades que partan desde lo lúdico, no entendido como juego per se, pero sí que tenga siempre algo lúdico y que no quede en el lugar del entrenamiento, que no quede en el lugar de, el enlatado, ¿sí? Bueno, y para cerrar, como bien les venía como diciendo desde el principio, desde este paradigma nos vamos a posicionar un poco en el lugar y en el concepto de convivencia, ¿no? Y el concepto de convivencia tiene que ver con esto, con esta viñeta que un poco representa lo que pensamos día a día quienes trabajamos con discapacidad. Entonces, bueno, viene un niño y ven una rampa, no sé si lo ven bien, hay mucha nieve. Entonces, la persona que está con la silla de ruedas le dice, señor, ¿podría limpiar la rampa? Y el señor lo primero que le responde es, todos estos otros niños están esperando para usar las escaleras. Cuando las limpie, limpiaré la rampa para ti. Pero si usted limpia la rampa, subimos todos, ¿no? Esto de por qué no pensarlo desde otro lugar y lo fundamental de poder compartir todos eh, y que no quede tan segregado, ¿no? Como lo mismo de la clase de hoy, como, bueno, no está pensada solo para personas con discapacidad, podemos pensarlo para cualquier persona, ¿sí? Y para cerrar, que ya creo que estoy bien de tiempo, les comparto esta frase. Somos peces de agua dulce en agua salada. Póngannos en agua dulce y funcionaremos muy bien. Póngannos en agua salada y lucharemos por sobrevivir. Así que ahí voy a dejar de compartir, un poco para abrir a la reflexión, que charlemos un ratito, un recorrido cortito de 1 hora, pero que bueno, que la idea, como les dije al principio, es quedarnos más pensando y reflexionando, pensando y preguntando, ¿no? Irnos con ideas más fijas. También parte un poco de la experiencia, ¿no? De compartirles cómo es mi modalidad de trabajo en la clínica, en el consultorio, y es mi momento de abrir la puerta del consultorio y compartir con ustedes un modo posible, el cual no configura el modo para hacer, pero bueno, abro acá para que charlemos un ratito. Hola, Anto. Mil gracias por la clase. Estuvimos con unos problemas de compu en un momento. Bueno, abrimos al intercambio, ¿sí? Buen día a todas y todos. Mil gracias, muy interesante y muy claro, sobre todo, Anto, esta mirada. Así que abrimos a preguntas, comentarios, intercambio con los colegas, las colegas. Bueno, si no, rompo el hielo. ¿Me escuchás, Anto, ahí? Rompa, rompa, sí. Había Bien, abierto el chat porque a veces uno escribe y estaba sí, viendo si había puesto algo. sí.
No, acá cuando hablábamos, viste, cuando vos explicabas las cuestiones diagnósticas y cómo pensarlas en términos de funcionamiento y demás y de conductas adaptativas, surgía la pregunta, voy a retomarla de una de las colegas de acá de las RESI, sí, digamos, discapacidad intelectual, suponete, Ujú, que se mide, comillas, ¿sí? Entonces, ujú, si determinada persona presenta por ahí dentro de esa medición o ese diagnóstico diferencial, una discapacidad intelectual limítrofe o ujú. una discapacidad intelectual probada en ese sentido, pero su funcionamiento es adaptativo y tiene, entonces, ¿se puede considerar un cambio en el diagnóstico o el diagnóstico sigue siendo el mismo? O sea, en cuanto a la nosografía, como entiendo el tipo de diagnóstico y cómo lo estás proponiendo, pensando y no, y es un enfoque no solo vos, sino que se está pensando así la discapacidad, pero ¿qué pensás de eso? Desde el DSM-5, para ir como bien a lo nosológico, tiene que cumplir criterio de un rendimiento intelectual bajo y una conducta adaptativa limitada, baja, con dificultad. Es decir, no podemos seguir pensando en la discapacidad intelectual únicamente por un desarrollo de la inteligencia más limítrofe o con, digamos, desafíos, o bueno, también por falta de oportunidades, pero digo, hoy por hoy, nosológicamente, no se corresponde el diagnóstico. Así como en lo crudo lo digo. El DSM-5 lo define así. Claro. Bien, Incluso antes se pensaba hasta los 18 años y ahora se extendió hasta los 22, porque se supone que la persona sigue desarrollándose. Por eso la importancia del concepto de neurodesarrollo. Cada vez más, digamos, incluso los investigadores, ¿no? Las personas que se dedican todo el tiempo al estudio de, bueno, cómo van variando las entidades clínicas, ¿no? Para definir determinados diagnósticos, bueno, van viendo esto. Yo me pregunto si en una revisión del DSM no van a haber nuevos cambios. Incluso bien. en autismo, por ejemplo, ya no se piensa en términos de leve, moderado, severo, sino en necesidades de apoyo, ¿no? Como sustancial, no sustancial, muy sustancial. Y yo creo que en discapacidad intelectual va a pasar lo mismo. ¿Por qué pensamos en discapacidad intelectual leve, moderada, severa? Podríamos pensarla en términos de apoyos. Ujú, Pero yo creo que ese cambio va a estar en algún momento. ujú. Y tenemos que pensar por qué, ¿no? Claro, sí, sobre todo si pensamos esa misma persona en determinado entorno o contexto o en otro, y eso varía un montón. O con las oportunidades, ¿no? De tratamientos, de apoyos, de adecuaciones. Em, y que mucho de eso, como la última viñeta que pusiste, tiene que ver con el enfoque DUA o el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Muchas de las cosas que dijiste. Y a pesar de estar ese recurso dando vueltas y a la mano, cuesta mucho que cale en las escuelas, ¿no? Que empiece a entrar. Es un desafío muy importante el tema de la escuela, em, porque es un paradigma que está costando mucho en ese ámbito. Cuesta mucho en el sentido, a ver, y acá me corrijo y me aclaro, necesito un diagnóstico para ver qué hago, ¿no? Y no me importa el diagnóstico, pero quizás quiero saberlo para que me funcione de guía, ¿no? Estoy haciendo como un resumen de muchos de los comentarios docentes que recibo. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero el diagnóstico no te va a decir nada más que un diagnóstico. Entonces, ahí estamos volviendo al paradigma más hegemónico médico y no estamos en el paradigma social. Estamos en el paradigma social invitando a la participación, a la inclusión, formándonos un montón, sí, pero quizás a la hora más práctica, chiquitita de trabajar con las escuelas es eso, ¿no? Cambiar la pregunta. Quiero que me cuentes de Juan, no quiero que me cuentes de qué diagnóstico tiene Juan. Nada, para discusión, Hola, pero sí, en realidad estoy pensando, ¿no? En esto de la escuela. Primero pienso en hola, buen día a todos, en la impersonalización de la escuela ya si vamos a empezar con cualquier estudiante o con cualquier chico,
en vez de nombrarlos por el nombre, los llaman estudiantes por la función que cumplen, ¿no? Ya ahí a mí en particular eso me genera como mucho ruido, ¿no? No poder ver a un chico con su nombre, su identidad, sus cosas. Entonces, todo lo demás me imagino. Y por el otro lado, las mismas características de la escuela que se basa, que es tan prescriptiva para todo, pero para todo. O sea, para cuando se hace un acto, para cuando... Todo tiene que ver con la prescripción, todo está ligado a la prescripción. Y entonces, cuando aparecen estas situaciones de niños que necesitan, requieren, digamos, digo, no uno que necesita, sino que cada uno tiene su propia singularidad, que cada uno es de los niños, ¿no? Necesita la escuela misma y lo que más me llama la atención, que vengo, digamos, que desde hace un tiempo, es cuando los equipos de orientación se enganchan en este pensamiento tan atravesado por lo institucionalizado y tampoco el equipo de orientación puede aportar algo de lo diferente. No sé si soy clara, ¿no? Sí, estás como problematizando una situación actual que vemos muy a menudo, ¿sí? No en todos los casos, porque he tenido trabajos excepcionales con escuelas y docentes, digo, para no pecar en la generalización, pero No, obvio. sí se escucha mucho esto. Y ahí muchas veces, vuelvo, ¿no? Cuando uno trabaja en términos de perfil individual, no en términos de diagnóstico, bueno, los desafíos y las fortalezas son estas, si trabajás desde acá, vas a ver que vas a potenciar aquello, ¿no? Como pudiendo pensarlo desde otra perspectiva. El docente en general suele tomarlo, ¿sí? Porque en realidad la herramienta del docente es la herramienta didáctica. O sea, yo le estoy presentando, digamos, un perfil de, individual de algo que necesita una persona en particular en términos de apoyo, que seguramente el docente sepa hacer, porque está dentro de la, digamos, de la didáctica en sí misma. Con lo cual hay que empezar a, digamos, esto que yo les decía, ¿no? Como, bueno, voy como de lo macro a lo micro, quiero salirme de la discapacidad. Bueno, entonces, ¿hacia dónde voy? Al perfil individual. Y el perfil va a ser dinámico, es una foto de hoy, lo que necesita, para dónde ir, en qué momento está, en qué etapa, desde dónde lo voy a pensar, para que pueda avanzar en la escalera, ¿no? Como el desarrollo, aunque sea con baranda, agarrándose de la pared, uno empujándolo atrás, o sea, con un montón de apoyos, pero que sea significativo para esa persona que pueda avanzar. Esa es como un poco quizás la reflexión o el caminito de hormiga que a mí me viene ayudando en estos años para pensar la articulación más intersectorial con la escuela. Alguien levantó la manita. Elba. Sí, hola, buen día para todos y muchas gracias, Antonella. Muy clara y muy interesante, nos hace reflexionar mucho. Lo que estamos viendo en el ámbito del trabajo es que hay muchos niños que funcionan como niños que no tienen ninguna dificultad adaptativa, que viajan solos, como decías vos, que están en tiempo y espacio adecuados y demás, pero que tienen algunas dificultades en lectura y escritura o en el lenguaje, con trastornos del desarrollo del lenguaje, y enseguida la escuela o el médico solicita un CUD, que aparte tiene un nombre tan feo, que nos gusta más pensar en una constancia de accesibilidad en lugar de discapacidad. Por eso justamente por los apoyos. Y no vemos desde nuestro trabajo clínico que sea necesario eso. Entonces ahí viene un poquito la lucha. Y de golpe la trampa en que caemos a veces, no lo digo desde mi lugar también como psicopedagoga, en que, bueno, pero este niño necesita tantos apoyos y con este certificado, con esta constancia va a poder ir a la escuela. Y ahí hay una lucha en esta defensa del paciente, de que desde sus fortalezas, esa escalerita la va subiendo. Si uno puede evaluar al paciente con respecto a sí mismo, no con respecto a una norma, como en muchas escuelas pasa, como es institucional y casi lógico en algunos lugares pensarlo así, pero y ahí está la lucha que nos encontramos en la defensa del paciente y de lo que puede hacer. Esta es la gran barrera del contexto, ¿no?
es lo que te está limitando el contexto, y el contexto te está dando una entidad, por eso es un constructo la discapacidad, ¿sí? Te está dando una entidad bajo un constructo social en donde si necesitas un poquito de apoyo y económicamente no lo puedes solventar, o digo, hay un montón de cuestiones en este país particular, socioeconómicos, actuales, dinámicos, que hacen que todo este ambiente te discapacite. Y no hay mejor palabra que hablar de discapacidad en ese punto, ¿sí? El ambiente es el que te pone la barrera y te discapacita, ¿sí? Te discapacita a funcionar autónomamente en ese contexto. Entonces sí, claro, eso es un problemón que ocurre. También es un problemón desde trabajo con médicos, pediatras de la salud, donde, bueno, ¿qué diagnóstico ponemos para la grilla que entre en algo que le dé un apoyo a esta familia porque realmente la necesita, porque si no, no le dan una MAI, porque la escuela prioriza a las personas con discapacidad por sobre las sin discapacidad? Entonces ahí muchas veces uno habla con la familia y dice, escúchame, no tienes ninguna discapacidad tu hijo, yo esto lo tengo que inventar, lo tengo que hacer, lo tengo que dibujar, para que el sistema, ¿sí? Para romper una barrera mientras te estoy poniendo otra. Es como una cosa dicotómica y paradójica que funciona así, y como digo yo, que dicen ahora que estamos con esto de las definiciones actuales, todos fingiremos demencia, ¿no? Como en ese punto. Digo, en ese punto también conviene priorizar al niño o a la niña o al adolescente. Y ahí estamos en la lucha. Pero bueno, lo importante es eso. Bueno, será cuestión de trabajar mucho con la escuela, con la sociedad, de imponer en el lugarcito en que estemos y donde estemos y en función de la función que cumplamos, bueno, trabajar todo esto y poder, como estamos ahora todas escuchándote y pensando en esto. Eso me parece que es un punto de partida importante. Gracias, gracias. Bueno, gente, un placer. Podemos seguir horas, pero el tiempo nos apremia. No sé, ahí la gente del equipo, si están grabando, tienen que dejar de grabar. Yo estoy re agradecida, me encanta poder conversar. Gracias por la invitación, por las palabras. Espero que haya cumplido mi objetivo, que se hayan con más preguntas que respuestas. Súper, Anto. Tenemos 7 minutos igual, a ver, ahora sí, tenemos 7, 8 minutos por si surge alguna otra duda, pregunta, comentario para Antonella. No sé, es algo que vos te tengas que ir corriendo, Anto. Si no, 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 sí, no. tenemos ahí, igual podés mirar en el chat, están Sí, agradeciendo eso mucho. sí, te iba a decir, hay muchos mensajes de agradecimiento y además hay una pregunta, dice si podés recomendar algún texto actualizado con nuevos conceptos o modos de pensar la discapacidad y los apoyos, si tenés y podés pasarlo. Miren, hay un video que es una joyita de Miguel Ángel Verdugo, que él es referente en discapacidad, que habla sobre las actualizaciones en la discapacidad intelectual, focaliza él. Por otro lado, yo siempre recomiendo la SAP como un lugar donde ya está actualizada la información, lo que leemos está verificado, es una fuente segura. Hay un último libro que es de Pediatría del Desarrollo, que es el libro Violeta de la Sociedad Argentina de Pediatría, y ahí tienen toda la actualización, ¿sí? Anto, y de Daniel Valdés también, ¿no? Daniel Valdés, los últimos libros de Daniel Valdés, recontra archi recomendados. Espectacular. Bueno, la clasificación, para mí, la CIF, hay que leerla, hay que estar ahí. Digo, está como pensada por la OMS, por la sociedad, digamos, es una clasificación internacional que nos ayuda a pensar en funcionamiento por sobre la clasificación diagnóstica nosológica, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recomiendo tenerla, leerla, revisarla, ¿sí? Es muy actual y utiliza mucha terminología actual, ¿sí? Habla de ajustes, digamos, los conceptos y las definiciones son muy ajustadas a todo lo actual. Anto, y también el índice de inclusión de Booth y Eiskov, que me parece que
que en relación a inclusión. educación es muy interesante porque es para poder analizar desde las instituciones, nada, distintos aspectos que hacen a la inclusión, ¿no? Sí, yo les puedo compartir, incluso hicimos la adaptación del índice a nivel nacional con Panacea y con la Secretaría de Educación de Nación, donde pudimos hacer la adaptación argentina del Ay, índice. sí, por favor, ¿nos lo pasás? Lo tengo en un cuadernillo y lo puedo compartir. Yo después les paso todo esto que estamos charlando, lo paso en limpio, se los escribo y se los mando. Que bueno, está con nuestro lenguaje, participaron, digamos, todos referentes de todo el país para poder armarlo, así que es re lindo, re interesante. Para quienes no lo conocen, es una guía de autoconocimiento de la institución escolar, donde vemos, digamos, cuáles son, de nuevo, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestros desafíos, por dónde tenemos que trabajar en términos de inclusión. ¿Cuán inclusivos somos? Es bien introspectivo. Sí, podemos seguir un montón, pero digo, me parece que son como algunas lecturas claves que pueden como acompañar la clase. Sí, no nos deja fuera pensar nuestras prácticas, ¿no? Anto de cuán inclusivos somos desde nuestras prácticas de diagnósticas, desde nuestras prácticas de acompañamiento a pacientes, de nuestras prácticas de tratamiento, o sea, también tenemos que poder pensar eso, el rol y cómo lo ejercemos desde esta perspectiva, me parece, ¿no? Totalmente, por eso desde dónde nos posicionamos y desde dónde lo vamos a pensar es un buen punto de partida para quienes trabajamos con discapacidad, para repensarlo. Totalmente. Yo ahora cuando terminamos voy a les armo la listita de lo que charlamos y se los comparto con ustedes por mail y ustedes lo reenvían, ¿no? Sí, Anto, y pidieron cómo se pueden contactar con vos, no sé si querés darnos un mail o algo para que Sí, la gente se al ponga. chat. Poner en el chat tu mail así si alguien te quiere contactar. Ujú. Ahí mandé. Bueno, yo les comparto mi mail y la bibliografía. Genial. Y las ganas de seguir trabajando en discapacidad. Eso desde ya. ¿Vamos? Estamos. Bueno, muchísimas gracias, Anto. Ay, acá Les estoy. mando un beso enorme. Beso Seguimos enorme. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias por lo que compartimos y por tu claridad y tu apertura, Anto. No, la verdad que nos sirve un montón. Y gracias a Bueno, todos y todas las que participaron. Nos muy seguimos. agradecida yo también. Gracias. Chao. Anto. Chao. Gracias, Ando. Ahí estaba Barbie.